Cordial saludo. Venimos aquí a exponer todos los sistemas que hemos aprendido en todo este curso de formación, que es Fisiología del Ejercicio. Mi grupo está conformado por Lady Tatiana Vargas, Tatiana David Obando, David Bernacles Palacio y yo en mi persona, Juan Pablo Londoño. David parte el balón y haga 31. Bueno, David hace actividad aeróbica aproximadamente 3 veces a la semana, 2 horas. Tiene una pulsación cardíaca de 60 en reposo y aproximadamente de 120 durante y después de la actividad física. El sistema nervioso, trabajo los ponemos como fisiología del cuerpo. Cuando hablamos del sistema nervioso, bueno, las neuronas sabemos que se activa por medio de sentidos. La neurona tiene células, tiene canales iones que transportan sodio, potasio y cloro. La dendrita que recibe el impulso eléctrico en el momento que el compañero ejecuta la acción, la axón que lo transporta de forma por el nodo sinosal y llega al telodendrón, que es lo que hace es liberar neurotransmisores que convierten ese impulso eléctrico en uno químico. Cuando la neurona está en un estado de reposo, es decir, se está en un estado de polarización de 70, incluso menos 90, pero cuando el compañero empezó a hacer la ejecución, el movimiento, pasó a un estado de repolarización, es decir, a una carga positiva de más 30. También tenemos que tener en cuenta que en el momento que él hizo la ejecución, las neuronas, hay neuronas que nunca paran, que es la que siempre regula la frecuencia cardíaca. Pero en este caso la neurona que controla el sistema renal y todo esto no está haciendo como funcionando, está en estado de reposo. También tenemos que tener en cuenta que el primer sensor que actuó fue el ventrículo coclear, es decir, el que controla las inclinaciones del cuerpo y el que escucha. En el momento que se hizo la orden, el compañero empezó a patear y a hacer 31 con el balón. También el electromagnético, que actuó en este caso. Además también el órgano tendinoso de Golgi, el uso muscular y todas estas. También los reflejos miotático, miotático inverso. En este caso también hicieron cuando hablamos de los sensores estamos hablando de algo voluntario, cuando hablamos de los reflejos estamos hablando de algo involuntario. Sabemos también que lo que conecta, en este caso, la neurona con el cuerpo y demás, que son aferentes y deferentes, es la médula espinal. La médula espinal juega un papel súper importante en este caso porque es el conector, el que envía mensajes desde el suprasegmentario, segmentario. Es la médula espinal el conector de este. Listo, buenas tardes, mi nombre es y yo voy a hablar sobre el sistema endocrino. Bueno, las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, también la forma de función de los órganos, el metabolismo y la reproducción. Bueno, el hipotálamo es un centro, es una central que recoge información relativa del medio interior y utiliza dicha información para controlar la secreción de hormonas que controlan, modifican y retardan o estimulan actividades metabólicas. Obviamente eso también pasa en otros órganos. El hipotálamo está ubicado en el diencéfalo, debajo del tálamo y está compuesto por núcleos
especializados en la elaboración y secreción de factores hormonales para estimular la hipófisis. Bueno, una vez conocidas las hormonas que generan órganos, podemos suponer que alguna de ellas ejercen una acción a la hora de realizar un esfuerzo físico, una práctica deportiva. El cuerpo humano posee hormonas de diferentes partes del cuerpo. En la actividad física podemos apreciar cómo se activan las catecolaminas, hormonas generadas por la glándula suprarrenal, que serían la adrenalina y la noradrenalina. Estas hacen aumentar el ritmo cardíaco, que esta pasa por las arterias y llega al corazón. Bueno, al realizar actividad física, el sistema endocrino pone luego hormonas que influyen en el rendimiento de la persona. Está la hormona antidiurética, que esta hace pues que a la hora de yo realizar ejercicio físico no me orine. También está la endorfina, que esta sirve como de excitación o de placer a la hora pues de yo acabar el ejercicio físico o la actividad física. Bueno, entonces el corazón se encuentra en el mediastino, justamente en la caja torácica, donde están las costillas verdaderas, falsas y flotantes. Los vasos sanguíneos hacen que distribuyen todo el torrente sanguíneo. En la parte izquierda del corazón aparece la circulación pulmonar y en la parte derecha del corazón está la circulación sistémica. Entonces, al hacer esta función del movimiento que estaba haciendo nuestro compañero, aparece el llenado rápido, pues el llenado rápido de la sangre, que es donde se ejecuta una acción motriz voluntaria. Entonces, ¿cómo sería el ciclo cardíaco? Entonces, primero pasa la sangre desoxigenada por la vena cava superior y la vena cava inferior y pasa hacia la aurícula derecha. Luego acá hace una diástole y pasa al ventrículo izquierdo. Luego pasa por la válvula de la arteria pulmonar y pasa la arteria pulmonar. De aquí pasa hacia las venas pulmonares superior e inferior y pasan hacia la aurícula izquierda por medio de una diástole hacia el ventrículo izquierdo. Luego hace una sístole y pasa hacia la válvula de la aorta y luego pasa a la aorta, que es donde se distribuye la sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, el origen del latido cardíaco. El corazón contiene una serie de células que producen y conducen impulsos eléctricos. Existen tres conglomerados. El primero es el nodo sinusal. Este nodo sinusal hace que pase más rápidamente hacia los estímulos del nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular, que son el medio, el anterior y el posterior. Entonces, de acá de este nodo sinusal pasa al nodo auriculoventricular y luego pasa hacia las DIs, que son la rama izquierda y la derecha que conforman la red de Purkinje. Bueno, la frecuencia cardíaca es la que mide con qué tanta presión se producen los latidos del corazón. Entonces, esa se toma en varias partes del cuerpo, pero en esta ocasión vamos a explicar cómo se toma en los palmares, que se toma de forma con el índice y con el corazón, se toma por 6 segundos y el resultado se multiplica por 10, y ese sería el pulso cardíaco. Bueno, entonces ahora está el electrocardiograma, que también es un potencial de acción. Bueno, este electrocardiograma va desde la P hasta la U en el abecedario. La primera onda, la P es la onda generada. Después pasa hacia la otra onda, que es un complejo, que ese es el QRS. En la primera onda se genera la despolarización de las aurículas. En el complejo QRS se genera la despolarización de los ventrículos. Luego pase hacia la S, que es un segmento. En ese segmento, de ahí para allá, va la despolarización, la repolarización del ventricular. Y ya el resto son ondas. Entonces, ese punto J es el final del complejo y el inicio del segmento.
Ya eso me sale. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema pulmonar. Vamos a empezar pues con la mecánica respiratoria y la ventilación pulmonar. Sabemos que la presión atmosférica de acá en Medellín es de 1012 pascales, y esa es la máxima. La mínima es de 1009 pascales. Bueno, para nosotros poder entender esto, necesitamos saber cómo el flujo del aire y la presión atmosférica llegan hacia nuestros pulmones. Esto necesita unos términos anatómicos que son vías aéreas, también necesita tejidos elásticos, músculos intercostales, un diafragma, perdón, alvéolos. Se necesita todo esto para poder nosotros entender cómo el flujo del aire y la presión atmosférica llegan hacia nuestros pulmones, hacia el intercambio gaseoso y que sería esto, inhala y exhala. Sabemos que el sistema pulmonar lo que hace es captar oxígeno del medio y transportarlo a los pulmones. Cuando llega a los pulmones, lo que hace es, por medio de los alvéolos, se hace el intercambio gaseoso. Sale dióxido de carbono, que es lo que se recoge por medio del metabolismo, e ingresa oxígeno, que a su vez pasa, es lo que oxigena la sangre que regresa al corazón. Bueno, muchachos, como les dije, bueno, como vamos persiguiendo pues con la exposición, podemos ver en este cuadro, hay gráficas, hay como una cierta estadística en sí de volúmenes y capacidades que justifican de cómo es el procedimiento respiratorio del sistema respiratorio, pues. De esto podemos tener en cuenta que en sí los pulmones son como órganos pertenecientes como al sistema respiratorio, cuya principal pues como función es oxigenar la sangre y pues eliminar el exceso de dióxido de carbono. Entonces, hay como un aparato que ayuda a nivelar, a calcular, perdón, a nivelar o desnivelar o coger como la frecuencia respiratoria que hay en nuestro sistema respiratorio, que se llama pues como la espirometría. Podemos lograr a entender que los volúmenes y las capacidades se dividen en 8, las cuales son 4 volúmenes y 4 capacidades. Ante esto, los volúmenes son primarias y mediciones primarias, pues, y las capacidades son como mediciones secundarias. ¿Cuántos los volúmenes hay en sí? Pues en sí hay 4 y esto se pueden lograr entender que estos volúmenes son corriente, que tienen como equilibrado de 500 mililitros a 350 mililitros de aire que se consume, y luego está el volumen de reserva inspiratoria que está entre 3 mililitros de aire, que es cuando nosotros tomamos el aire suficiente para podernos sumergirnos en el aire, y, sí, y ante esto sigue el volumen de reserva expiratoria, que sería como ya lo que exhalamos en sí, está calculado entre 1000 mililitros de aire de expulsación. Y ante el que sigue pues faltante de volumen, que sería el volumen residual, está entre 1500 mililitros de aire. Ya siguiendo con las capacidades, también se logran encontrar como 4 capacidades, que serían capacidad inspiratoria, capacidad residual funcional, ¿sí? Capacidad vital forzada y capacidad de pulmonar total. Ante esta capacidad no se puede obtener como una cierta mejoría, pero lo que es la capacidad vital forzada, podremos lograr entender que esta es como la capacidad máxima de una persona en sí, que realiza tal actividad física en el momento que éste inspira y expira tal acción físico. Listo. Sistema muscular. ¿Qué es el sistema muscular? Puede lograr entenderse que el sistema muscular es un conjunto pues, de músculos que se pueden considerar como los motores del organismo. Ante esto, tienen como ciertas características que se conllevan pues como las propiedades, las cuales son como excitabilidad, contractibilidad
elasticidad, extensibilidad y plasticidad. Ante esto, tenemos que tener en cuenta que el sistema musculatorio está pues como comandado principalmente y fundamentalmente por el sistema nervioso, que este nos ayuda pues como a interpretar la información y generar algún tipo de respuesta ante ello. En esto podremos tratar de llegar al punto de denominar que el sistema nervioso está, por cada fibras musculares inervan como fibras motoras, las cuales son motorneuronas. A cada motorneurona se inervan como varias fibras musculares que activan de manera sincrónica. Así como en el bíceps braquial, una motorneurona inerva por medio pues como 100 fibras musculares. Durante un movimiento, el control de la fuerza de cierta contracción está en la relación de números de unidades motoras reclutadas, pero también hay que lograr entender que las fibras musculares hay ciertos distintos tipos de fibras, pero ¿cuáles podrían ser? Las fibras musculares se tienen que tener en cuenta que es como el resultado de unión de varias células, pero de estas se pueden dividir en tres, que serían de fibras de tipo 1, contracción lenta, que son las fibras rojas, y fibras de tipo 2, que son de contracción rápida y que son las fibras blancas, y fibras de tipo 2A, que son como las intermedias. ¿Cómo se logran diferenciar? Pues tenemos que entender en cuenta que aquí nos muestra las diapositivas que las fibras de tipo 1, siendo las lentas, estos tienen como grandes cantidades de mioglobina, muchas mitocondrias, capilares sanguíneos y poco glucógeno. Son resistentes como a la fatiga, se utilizan más que todo en ejercicios poco energéticos y prolongados como las actividades aeróbicas. Las fibras tipo 2, que son como sí, son como las más rápidas, que ya serían como las fibras blancas, son como de contracción rápida y fatigables y de mayor diámetro, pero presentan pocas mitocondrias, en pocas vascularizadas, pero contienen mucho glucógeno. Y logran encontrar pues como mayormente las actividades anaeróbicas. Y las fibras de tipo 2A ya son como más intermedias, cuyos porcentajes son como del mismo en sí por cada una de esas variaciones. Listo, ya sería como el fin de nuestra exposición de grupo colaborativo, en la cual pues logramos tener como explicación clara de uno de estos sistemas que hemos aprendido y aún así espero que sea de gran utilidad. Hasta luego.